Chavos, buenos días. Hoy es día 22, martes 22 de septiembre del año 2020. Bien, ojalá les haya tenido mucho provecho lo que te platiqué el día de ayer con respecto a tus tareas. Creo que me faltaron dos detallitos. Primero, miren muchachos, vean los videos el día que se los publico. Véanlos el día que se los publico, ¿sí? Y ese mismo día, en cuanto termines de ver el video, haz tu tarea y verás que te va a resultar mucho más eficiente que como lo estás haciendo. ¿Por qué es esto? El día de ayer revisé el video del viernes y apenas tiene 200 reproducciones. Sí, apenas tiene 200 reproducciones. Entonces hay muchos de ustedes que no han visto ese video y hoy es martes ya. Hoy es martes y no has visto el video del viernes. Entonces, ¿los quieres hacer a las apuradas el jueves? Está muy difícil, está muy difícil. La otra, el día de ayer uno de ustedes, nomás que no recuerdo el nombre, Diego creo, me mandó un mensajito muy padre, muy buen análisis hizo ese pelado. Me dice en el tema que te platicaba ayer, recordarás, de mezclas homogéneas y heterogéneas. Dice, oiga, profe, pero la mezcla aquella para hacer el pastel, harina, leche, huevos, azúcar, etcétera, etcétera, ¿eso es una mezcla homogénea que no? Y fíjate que no, no puede ser considerada una mezcla homogénea. Y le dije que el día de hoy nos iba a quedar esto un poco más claro. Pero fue un excelente razonamiento. Así que, trucha, todo el mundo, pero particularmente va para el Diego ese. No, creo que es Diego, no recuerdo los nombres. A ver, vamos a empezar haciendo un pequeño resumen sobre lo que te platiqué el día de ayer. ¿Te acordarás? Materia, todo lo que ocupa un lugar, que se puede clasificar en sustancias puras y sustancias no puras. Sustancias puras, aquellas, no lo muevas más que conforme vaya platicando, por favor. Sustancias no puras, aquellas que están formadas por átomos diferentes, ¿te acordarás? Pero pues de una vez te recuerdo que las sustancias puras son aquellas que están formadas por átomos iguales, los elementos, pues. Muy bien. Luego, estas sustancias no puras se clasifican en compuestos y en mezclas. Ojo, acuérdate que mezclas y compuestos son combinación de sustancias, unión de sustancias, ¿verdad? La diferencia está en lo que pase con las sustancias. Si las sustancias se transforman, se convierten en otra cosa, ojo Diego, entonces voy a llamar un compuesto. Pero cuando esto no sucede así, cuando no se transforma, cuando no se convierte la materia en otra cosa, entonces voy a llamar mezclas. Sin embargo, muchachos, las mezclas tienen otra característica que no te platiqué ayer. Las mezclas tienen otra característica que no te platiqué ayer, que es justamente esta. Que las mezclas, muchachos, se pueden separar por medios físicos. Hijo, ¿qué es esto? Pues aplicando movimiento, aplicando calor, ¿sí? Etcétera, etcétera. Por medios físicos, es decir, mecanismos que no transformen la materia, como estos de los que te estoy hablando, ¿verdad? Mecanismos que no transformen la materia, ¿sí? Porque aún los compuestos, muchachos, se pueden separar, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos se pueden separar, pero ahí hay que aplicar medios químicos, es decir, medios que transformen la materia. Bueno, el caso es que se pueden separar sus componentes, es decir, las sustancias que forman la mezcla, por medios físicos. Y acuérdate que a esos medios físicos, a través de los cuales se separan las mezclas, le voy a llamar métodos de separación de mezclas.
Estos son los métodos de separación de mezclas. Yo lo abrevio de esta manera. Métodos de separación de mezclas. ¿Sale? Muy bien. Y vamos a platicar justamente de estos métodos de separación de mezclas. Es una tarea que te pedí desde el viernes pasado, desde el viernes que viene siendo 18, ¿verdad? Desde el viernes 18 que te pedí esta tarea. Y miren, la verdad, muchachos, no sé si te pedí todos aquellos que vamos a trabajar el día de hoy. No sé por qué no me acordé así a pie juntillas, cuáles sí te pedí, cuáles no te pedí. Pero bueno, el caso es que te voy a platicar estos, tengas la investigación o no. Pero lo cierto es que si en lo que te pedí faltan algunos, mándame el mensajito WhatsApp y los agregamos antes de empezar el tema del día de mañana. ¿Sale? Por favor. Muy bien. Siéntate, niña. Vamos a empezar. Vamos a empezar trabajando los métodos de separación de mezclas. Y vamos a empezar platicando el primero. Recuerda que un método, ya te lo platiqué cuando vimos método científico, te acordarás. Recuerda que un método, muchachos, es un mecanismo, es un procedimiento, es una receta de cocina, pues, ¿sale? Entonces, si esto es un método de separación de mezclas, bueno, pues quiero la receta de cocina. ¿Qué se hace para separar una mezcla por cada uno de estos medios? Muy bien. Vamos a empezar con filtración. Hijo, una mala palabra. Filtración. Filtración viene de filtro. Filtración viene de filtro. Y luego, yo creo que todos sabemos qué es un filtro. Pues sí. ¿Pero me lo puedes definir? Pues no. Ahí está. Un filtro, muchachos, un filtro es un medio poroso. Es un medio poroso, un medio agujerado. Ok. Pero que debe tener dos condiciones. Primero, el poro, el hoyo, pues, debe ser lo suficientemente grande para que una sustancia pueda pasar. Pero al mismo tiempo, lo suficientemente chico para que detenga, para que la otra sustancia no pueda pasar. Va de nuevo. Filtración implica usar un filtro. ¿Sí? ¿Y qué es un filtro? Es un medio poroso. Es un medio agujerado, pues. ¿Sí? Y ese agujero, ese poro, debe tener estas dos consideraciones. Ser lo suficientemente chico para que una sustancia atraviese y lo suficientemente grande para que la otra sustancia no atraviese. Caray, creo que lo dije al revés. Lo suficientemente chico para que una sustancia no lo atraviese, lo suficientemente grande para que la otra sustancia sí lo atraviese. A ver, habrás visto, por ejemplo, cuando tu mamá cose sopa, ¿no? Ahí tiene un montón de agua hirviendo y luego tiene la pasta hasta que se coció. Pero luego estarás de acuerdo que eso es una mezcla, la pasta en agua. Pero hay que separarla. Qué hueva, ¿no? Estar cachando ahí pasta por pasta, pedacito por pedacito. Qué hueva. Pero tu mami es bien lista, ¿eh? ¿Qué hace? Agarra la olla y bolas la avienta toda a un colador. ¿Sí? Chícales, un colador, sí, ¿qué es eso? Pues un filtro que tiene agujeros para que salga el agua, suficientemente grandes para que salga el agua, pero al mismo tiempo suficientemente chicos para retener la pasta. Y de esa manera rapidito tu mamá separa los componentes de esa mezcla. Eso es un filtro, ¿sí? En muchas de las casas de ustedes, por ejemplo, tienen cafeteras de esas de tacita de papel, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿O cómo funcionan esas cafeteras? Pues muy fácil. Ahí en la tacita de papel le pones el café
¿verdad? El café soluble. Y entonces la cafetera lo único que hace es que avienta una gotita. Esa gotita disuelve aparte del café y esa gotita puede caer ya con el café disuelto, mientras que el resto del café permanece, porque ese poro de la bolsita aquella, de la tacita que te hablo, permite que pase el café en solución, disuelto pues en el agua, pero no permite que pasen los granos que se quedan acá arriba, acá adentro, ¿sí? Eso es otro ejemplo de filtro. Ese es otro ejemplo de filtro. ¿Has visto los albañiles? ¿Sí? Que de repente tienen que quitarle la piedra a la arena. ¿Y cómo le hacen? Utilizan lo que ellos llaman una criba, que no es otra cosa más que un sprint, ¿verdad? Un sprint en donde le avientan las paladas de arena. Los granitos de la arena son tan pequeños que pueden atravesar ese poro, pero las piedras que vienen disueltas en la arena, ¿sí? Esas no la atraviesan, y de esa manera separan la arena de las piedras que pueden estar disueltas en ella, ¿verdad? Entonces, aquí hay otro ejemplo de filtración, ¿sí? Todos estos, entonces, muchachos, son ejemplos de filtración. Muy bien, entonces, vamos a definir. ¿Qué es la filtración? Pues muy fácil. Es el uso de un filtro. ¿Y qué es un filtro? Es un medio poroso. Un filtro es un medio poroso. Que el poro, y ay, disculpa, es lo suficientemente chico para que una sustancia atraviese, bueno, pues ahí sígueme la corriente. Y es lo suficientemente grande, ¿verdad? Lo suficientemente grande para que una sustancia no atraviese, ¿verdad? Bueno, según yo, con eso queda listo lo que es la filtración, ¿verdad? Muy bien. Aquellos que les gustan los motores, en los motores, muchachos, se utilizan por lo menos dos filtros. Un filtro para la gasolina, para evitar que se vayan partículas sólidas, sobre todo, al motor. Y otro para el aire, ¿verdad? Que no entre polvo al motor. Entonces, básicamente, esos son dos filtros. Más los ejemplos que ya te platiqué, ¿no? Muy bien. Vámonos con el siguiente método de separación de mezclas, que es decantación. Decantación. ¿Y eso qué es? A ver, imagínate que traes muchísima sed, acabas de salir caminando un desierto muy perro y te encuentras un charquito con agua. Pero en tu desesperación pones la mano abajo del charquito y levantas toda la tierra, todo el sedimento, ¿verdad? Tendrás mucha sed, pero no eres atascado, tú no quieres tomar tierrita. ¿Qué haces para no tomar tierrita? ¿Qué haces? No traes filtro, güey, ¿qué haces? Pues me espero. Digo, ¿te esperas? ¿A qué te esperas? Pues a que la gravedad haga su parte. Chícales. Sí. Las partículas de polvo que están disueltas, ¿verdad? Las partículas de tierra que están disueltas, la gravedad las va a jalar al fondo. Solo tengo que esperar, ¿verdad? Solo tengo que esperar. Y el agua va a estar nuevamente como tú la viste, ¿verdad? Limpiecita. A eso se le conoce como decantación. Esperar a que la gravedad haga su parte. ¿Verdad? Chícale, profe. ¿Y cuándo se usa la decantación? No, hombre, un montón de ocasiones. Mira, por ejemplo, la leche. La leche es una mezcla. Chile, ¿es una mezcla de qué? Mira, son muchas sustancias, pero te voy a hablar de dos de ellas. De agua y grasa.
Ay, güey. ¿La leche es agua y grasa? Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si tú ves un bote de leche, dice leche homogenizada. Homogenizada, es decir, que la hicieron homogénea, porque no lo era. Ándale, no me había fijado en eso. ¿Sí? Dice leche homogenizada. Ok. ¿Sabes tú cómo obtienen la crema de la leche? Sí, esa que le echas a los tacos. ¿Sabes cómo la obtienen? Simplemente después de ordeñar la leche, déjala reposar. Las grasas, que son muy livianas, van a quedar arriba en la superficie, mientras que el resto de las sustancias, que son más pesadas, van a precipitarse, van a decantarse, van a irse hacia abajo. Entonces, al día siguiente, simplemente con una cuchara recoges la grasa de la leche. Y esa grasa de la leche es lo que nosotros le llamamos crema, ¿sí? Y de esa manera se obtiene la crema de la leche, mediante la decantación, ¿sale? Eso es la decantación entonces, es esperar a que la gravedad haga su parte. Y es más, así te lo voy a poner. La decantación, quédate sentada, no necesitas. La decantación va a ser justamente eso. Esperar, güey. Esperar a que la gravedad haga su parte. Y de esa manera separe a las sustancias más livianas de las más pesadas, ¿no? Entonces por eso te lo escribo así. Claro que si tú le quieres cambiar, adelante, siéntete en esa libertad, ¿sí? Muy bien. Esto es entonces la decantación. Ya luego, estas que siguen, la evaporación y la cristalización, te las voy a platicar juntas, ¿sale? Te las voy a platicar juntas. Oye, yo creo que desde kinder están diciendo que del mar obtenemos la sal que le echamos al taco, ¿no? Y no te están piñando. Nada más que aquí, ¿tú qué crees, güey? ¿Que los pescadores tiren las redes y saquen saleros o cómo está el rollo? No es así. Chícales, entonces, ¿cómo le hacen? Resulta que el agua de mar, muchachos, tiene disuelta la sal. ¿Y por qué el mar? Pues porque todos los ríos, cuando vienen en su movimiento el agua para llegar al mar, roza piedra, roza el terreno y va arrastrando la sal en pequeñas cantidades. Pero con los siglos de los siglos, amén, que tiene este canijo planeta, pues ya se acumuló mucha sal en los mares y de ahí su salinidad. Pero bueno, eso es como cultura general. A ver, ¿cómo obtengo entonces la sal? Muy bien. Lo que se hace, muchachos, es que se saca agua de mar y se pone en unas albercas gigantescas que tienen 1 kilómetro cuadrado y más o menos 1 metro de profundidad, ¿verdad? Y ya, se deja que el sol evapore el agua. El sol evapora el agua, ¿sí? El sol evapora el agua. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Pues la pura sal. Ya después llego con tractores y la barro, literal. Así es como se produce la sal. Claro, se limpia y una serie de cosas, ¿no? Ahorita de hecho te voy a platicar. Pero así es como se obtiene la sal. Simplemente es un sólido disuelto en un líquido. Se le aplica calor. Y como tienen distinto punto de ebullición, ¿ya ves para qué sirve todo esto? Como tienen distinto punto de ebullición, entonces el líquido se va a separar, se va a desprender en su forma de gas y acá nos va a dejar el puro sólido. Ok. Lo mismo pasa cuando llueve, que se hacen los charcos, ¿verdad? Se hacen los charcos.
no necesitas irlos a barrer para que se sequen. Simplemente el sol hace su trabajo, evapora, se acabó. Fíjate bien que te acabo de dar dos ejemplos. Ojo, te digo que son el mismo proceso, evaporación y cristalización, son el mismo proceso. ¿De qué depende que se llame de una manera o que se llame de otra? Del sólido que nos quede. Del sólido que nos quede. Si el sólido que nos queda forma cristales, cristales son granitos, ¿sí? Forma cristales, entonces se va a llamar cristalización. Si el sólido que te queda no forma cristales, se va a llamar simplemente evaporación. ¿Sale? Entonces va de nuevo. Cristalización y evaporación es el mismo proceso. Es un sólido disuelto en un líquido. Tú aplicas calor, el líquido llega a su punto de ebullición, se desprende en su forma de gas y nos va a dejar al sólido, ¿verdad? Eso es. ¿De qué depende que se llame cristalización o evaporación? Si se forman cristales. Oye, dime, en el ejemplo que te di de la sal, ¿será cristalización o será simplemente evaporación? Bien, pues es cristalización, ¿verdad? La sal son pequeños cristales, son cristalitos de sal. Muy bien. Oye, y el ejemplo que te di de la tierra cuando se hace un charquito, pues en este caso va a ser simplemente evaporación, ¿verdad? Porque lo que nos queda, esa tierrita que nos queda, no son cristales. Ahí es la única diferencia entonces. Bueno, a la hora de escribir entonces vamos a poner un sólido en un líquido, que es cuando esto se lleva a cabo, ¿verdad? Aplicar calor para que el líquido alcance su punto de ebullición. Y ya, nada más acuérdate que hay que hacer la precisión. Si el sólido que me queda forma cristales, se llama cristalización. Si el sólido que me queda no forma cristales, simplemente se llama evaporación. ¿Quedó claro? Muy bien. Vámonos con este otro, magnetización. ¿Viste la última película de Toy Story? Dramática esa película, dramática. Cuando nuestros héroes van en una banda transportadora rumbo a quemarse. Es dramático, yo sufrí mucho. Y de repente Woody les dice a los demás, cuando iban pasando por unos imanes, ¿te acuerdas? Les dice a los demás, amiguitos, agarren un metal. Y todos nuestros héroes agarran un metal. Y cuando pasan por el magneto, suben y se pegan al magneto. Y ellos agarrados de un metal, salvando su vida, amiguitos. Ay, no mames. Pero eso es magnetización. Que se salven Toy Story. No, güey. La magnetización es separar una mezcla de acuerdo a sus condiciones magnéticas de alguno de sus componentes, ¿sí? Vamos, si alguno de sus componentes es metálico, ¿verdad? Simplemente pone un imán, un magneto, ¿sí? Pone un imán, mira, se llama magnetización. O podría ser también imantación. Es el uso de magnetos o de imanes para separar de la mezcla algún componente que tenga propiedades magnéticas, los metales, por ejemplo. Entonces, en esa referencia de la película, ciertamente que te digo, para eso tienen los magnetos, los imanes, ¿verdad? Para que cuando vaya pasando alguna sustancia metálica, la separe de aquella mezcla, ¿verdad? A eso se le conoce como magnetización. Entonces, vamos a escribirle por acá que es el uso de imanes o
magnetos. ¿Verdad? Esa sería la magnetización. Usar imanes o magnetos para separar algún componente con propiedades magnéticas. Te insisto, los metales sobre todo. ¿De acuerdo? Ok. Vámonos con aquellos de aquel lado. Vámonos con la siguiente columna. Y el primero que tengo allá será destilación. Arriba los borrachos. Yo no pisteo para que ni me veas así. La destilación, muchachos, es el medio mediante el cual obtenemos la mayoría de los licores, ¿verdad? De los alcoholes. Bueno, no la mayoría, todos de hecho, ¿sí? Y, pues, ¿qué es esto? A ver, te platico cómo se obtiene el tequila, por ejemplo. Hay una planta que se llama agave, al cual le quitan de lo que es la base, es decir, donde se juntan todas las hojas así puntiagudas, la cabeza. Entonces esa cabeza, te digo, la limpian, le cortan todas las hojas y es una bola, ¿no? De distintos tamaños, dependiendo de la planta, obviamente. Y esa bola se parte en pedazos grandes. Y esos pedazos grandes se llevan a un horno, ¿sí? Se llevan a un horno y se hornean durante determinado tiempo. Y cuando salen, es una sustancia que tú le puedes arrancar así como si fuera carne deshebrada. Le arrancas pedacitos, le arrancas fibras y esas fibras mastícalas y es de un dulzor, pero dulce. A eso se le conoce como quiote, ¿verdad? Luego a este quiote se le agrega agua, un poco de azúcar y se deja que pase el tiempo. Chile, sí, ¿qué pasa en el tiempo? Se fermenta. Caramba, ¿qué es esto de que se fermenta? Sí, los alcoholes se convierten, se transforman a través de reacciones químicas muy complicadas que llevan a cabo unas bacterias, ¿verdad? Se transforman en alcoholes, ¿verdad? Pero luego tienes un problema. Ahí tienes el alcohol disuelto en agua, disuelto en un montón de cosas. Ahora hay que limpiarlo, ahora hay que separarlo. Hijo, ¿y eso cómo se hace? Pues muy fácil. Calentas. ¿Caliento? Sí. Pues los dos son líquidos, se van a evaporar juntos. No. Acuérdate que el punto de ebullición es una propiedad específica de la materia, es decir, no todas las sustancias tienen el mismo punto de ebullición. En este caso del que te hablo, el agua entra en ebullición a los 100 grados centígrados, mientras que el alcohol, entra en ebullición a los 60 grados centígrados. Entonces, cuando aquella mezcla se calienta y alcanza los 60 grados centígrados, se va a desprender en su forma de gas el alcohol. Pues sí, en su forma de gas, sí, pero pues ¿a poco el pisto se sirve en gas? No, pues obviamente no. Ahora hay que cambiarlo de fase, ¿te acuerdas? Ahora hay que licuarlo, porque está como gas, lo quiero líquido. ¿Y eso cómo se hace? Pues muy fácil. Esos vapores, condúcelos por tubos fríos. ¿Te acuerdas las moléculas que andan muy dispersas en el gas? Cuando pierden energía, va a surgir nuevamente la cohesión, ¿verdad? Y de esa manera, a ese proceso entonces, muchachos, se le llama destilación. Si tú te fijas, cuando te hablé de evaporación y cristalización, te dije que esto es cuando es un sólido en un líquido, un sólido disuelto en un líquido. Y entonces la destilación es el mismo proceso, muchachos, nada más que cuando hay un líquido en un líquido, ¿sí?
cuando hay un líquido en un líquido. Entonces, ¿cuál es el proceso? Calentar hasta evaporar un componente. ¿Sí? Eso es la destilación. En este caso van a ser dos líquidos los que están mezclados. Calientas aquello, se alcanza el punto de ebullición de uno de ellos, del otro todavía no, entonces se desprende. Estos vapores, hazlos pasar por un medio frío y vuélvelos a tener en su forma líquida, ¿verdad? Esto es la destilación. Y de esa manera se obtienen todas las bebidas alcohólicas, bueno, destiladas obviamente, las bebidas alcohólicas que el hombre borracho ha aprendido a producir, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora con la sublimación. ¿Y eso qué canijos es? Ah, muy bien. Oye, cuando has comprado bolsas de sal, paquetes de sal, ¿te has fijado que dice sal yodatada? Yodatada. ¿Yodatada quiere decir con yodo? Sí. Ah, chiles, oiga, pero el yodo es un veneno, ¿no? Sí, y bien grosero. Tantito yodo te mueres. Ah, güey. ¿Y entonces por qué le echan sal? A la sal. ¿Me quieren matar estos mendigos? No, no. Se usa para limpiar la sal. A ver, no entendí. Sí. Hace rato te hablé de cómo se obtiene la sal del mar, ¿verdad? De cómo se da la cristalización. Pero resulta que junto con aquella sal quedan un montón de microbios, ¿no? Quedan un montón de microbios, entonces hay que eliminar estos microbios. Y ni modo de agarrar granito por granito y tallarlo, ¿no? Pues te imaginas. Entonces mejor se yodata la sal, se le echa yodo. No, pues me voy a morir. No. A ver, se le echa yodo a la sal, se revuelve, pero muy bien, con unas revolvedoras enormes, se revuelve la sal con el yodo, se incorpora bien aquella mezcla, ¿no? Se incorpora bien. Y luego, luego ahora se calienta. Güey, la sal con el yodo se calienta. ¿Sí? Ajá, ¿y eso para qué? ¿Por qué resulta, muchachos, que el yodo se sublima? Tú ya sabes lo que es la sublimación. ¿Te acuerdas que es el paso de sólido a gas sin ser nunca líquido? ¿Sí? Entonces resulta, muchachos, que el yodo se sublima. Es decir, el yodo pasa de su forma sólida a su forma gaseosa y simplemente se separa. Y nos queda la sal limpiecita, sin impurezas, sin microbios, sin nada. Órale, órale. Esos vapores de yodo se les pone una zona fría y en esa zona fría llegan y se vuelven a sublimar, se vuelven sólidos nuevamente. Y entonces ya nada más se raspa y listo para otro montón de sal, ¿verdad? Listo para limpiar otro montón de sal. A esto se le conoce como la sublimación, ¿de acuerdo? Entonces, este es un método que no te levantes. Este es un método en donde un componente se sublima. Acuérdate que sublimar es de gas a sólido o de sólido a gas. Un componente se sublima y de esa manera podemos separar una mezcla, ¿verdad? Mediante la sublimación. Como te habrás fijado, no siempre puedo utilizar el mismo método, ¿verdad? Depende de la mezcla, es el método que voy a utilizar. ¿Sí? Muy bien, vámonos con la otra. Centrifugación. Tómala, una mala palabra. ¿Y esto qué quiere decir?
Centrifugación quiere decir aplicar una fuerza, ¿sí?, que gire alrededor de un mismo eje. Esa es la centrífuga, que se quiere fugar del centro. Tú has jugado, hombre, con un hilito o con una pelotita amarrada en la punta y luego le estás dando vueltas. ¿Qué pasa cuando sueltas el hilito aquel? Pues la canija pelota se va, se fuga del centro. Eso quiere decir centrífuga, ¿no? A ver, vamos a ver. En la feria hay muchos juegos de este tipo, ¿no? Muchos juegos de malacanchoncha, de darle vueltas, de centrífuga, pues. Oye, resulta que en este jueguito es una canastita chiquita y vas a jugar, vas a meterte a ese juego un choncho y tú, un choncho y tú. Va de nuevo, un jueguito de malacanchoncha, una canastita, caben 2 personas. ¿A quién metes pegado al fondo? ¿Al choncho o tú? Pues al choncho, a huevo, porque cuando empiece la malacanchoncha, si fueras tú pegado en el fondo, el choncho se iba a recargar contra ti. Imagínate, güey, te saca los ojos. Entonces mejor al revés, tú te recargas en el choncho y tapachoncito, ¿no? Eso es la centrifugación. Ok. Y mira, te platico. ¿Has sido alguna vez a algún examen de sangre, no? Que al ratito de un tiempo tú vas y dices, tienen un 24% de tal cosa, 14% de tal otra cosa. Ay, güey, estos cabrones son vampiros, ¿no? ¿Te imaginas que se pistean tu sangre y tiene un 24%? No, por favor, no sucede así. Entonces, ¿qué pasa? Toman tu sangre. Oiga, profe, espérame, ¿la sangre es una mezcla? Tu sangre es una mezcla. El aire es una mezcla, por ejemplo. Pero bueno, toman esa muestra de tu sangre y la ponen en un tubito de ensayo. Y ese tubito de ensayo lo meten a una centrífuga. Le dan vueltas durante un tiempo, ¿sí? Cuando pasa ese tiempo, sacan el tubito de ensayo y se notan clarito, pero clarito así, las capas de 7 sustancias diferentes. 7 en la sangre. Pero clarito se nota. Entonces ya nada más miden y por eso te dan porcentaje de cada uno de los componentes sanguíneos, ¿verdad? Fíjate nada más. Bueno, pero ¿qué hace la centrífuga? Mira, algunos de los profes que me enseñaron esto me decían algo que me gustó y te lo quiero compartir ahora. Me decían que la centrifugación es una decantación acelerada. ¿Te acuerdas que te dije que la decantación es esperar que la gravedad haga su chamba, pues de precipitar lo más pesado? ¿Sí? Haz de cuenta que la centrifugación es lo mismo, pero acelerada. A través de la fuerza centrífuga, ¿verdad?, este proceso se acelera y las sustancias más pesadas se van a ir hasta el fondo del recipiente que está siendo centrifugado y así sucesivamente. Y entonces de esa manera es como se pueden separar, ¿verdad? Entonces, si te gustó esa definición, pues dale, ¿no? Pero yo acá te tengo que decir que la centrifugación, ¿sí?, la centrifugación implica centrifugar. Ya te dije lo que es centrifugación, que dé vueltas algo sobre su propio eje a grandes velocidades, ¿verdad? Implica centrifugar y separar por peso, ¿sí? Es decir, las sustancias más pesadas van a quedar hasta el fondo y luego las más livianas en ese orden, ¿verdad? Entonces esto es la centrifugación. Muy bien. Ya para terminar el día de hoy, llegamos al método que yo creo que esto es de conocimiento innato, ¿no? Es decir, ya la naturaleza nos provee sabiendo este método organoléptico.
tú sabes que las propiedades organolépticas son aquellas que percibimos con nuestros sentidos: olor, color, tamaño, forma, textura, etc., etc. ¿Cómo crees que sea el método organoléptico de separación de una mezcla? Ese que usas cuando te sirven sopa y usabas desde chiquillo, ¿sí? Que no te gusta la cebolla, que decía tu mamá, no lo expulgues. Pues ese es el método organoléptico, expulgar. ¿Por qué? Porque está separando por forma, por color, por sabor, ¿de acuerdo? Es decir, por las propiedades organolépticas de los componentes. Eso es entonces el método organoléptico. Es utilizar tus sentidos, ¿sí? Usar los sentidos para separar. Ese es el método organoléptico. Así de peluches. ¿De acuerdo? Muy bien. Vámonos con un repasito rápido. Empezamos allá con la materia, todo lo que ocupa un lugar. Se separa en sustancias puras y no puras. Nosotros nos vamos a ir por el lado de las sustancias no puras, que a su vez se separan en mezclas y compuestos. Acuérdate que son un orden de sustancias. Si hay reacción son compuestos, si no hay reacción son mezclas. Pero aparte, otra característica de las mezclas es que sus componentes se pueden separar por medios físicos. A esos medios físicos son a los que le llamo métodos de separación de mezclas. Y vamos a platicar algunos de ellos. El primero sería la filtración. ¿Qué es la filtración? Bueno, pues recuerda que es el uso de un filtro. ¿Y qué es un filtro? Es un medio poroso. Y el poro debe estar suficientemente chico para que una de las sustancias no lo pase, y lo suficientemente grande para que una de las sustancias sí lo atraviese, y de esta manera separamos. El siguiente método sería decantación. Recuerda que la decantación no es otra cosa más que esperar a que la gravedad haga su parte, es decir, que precipite a las sustancias más pesadas. Luego después te platiqué un 2 en 1, evaporación y cristalización, que es exactamente el mismo proceso. Esto se utiliza cuando está un sólido disuelto en un líquido. Simplemente le aplicas calor y el líquido llega a su punto de ebullición y se separa. ¿De qué depende que se llame evaporación o cristalización? Pues lo que pase con el sólido que te quedó. Si el sólido que te quedó forma cristales, entonces será cristalización. Si no forma cristales, entonces será evaporación. Así de sencillo. Uno más es el de magnetización o imantación, que implica el uso de imanes o magnetos, ¿verdad? Para que, si alguno de los componentes de la mezcla tiene propiedades magnéticas, bueno, pues el imán nos ayude a separar, ¿verdad? Luego después sigue destilación. La destilación se va a aplicar cuando tenga dos líquidos disueltos. Aplico calor, uno de los líquidos va a tener un punto de ebullición más bajo que el otro, y de esa manera se va a separar. Sigue la sublimación. La sublimación implica que uno de los componentes se sublime, es decir, uno de los sólidos pase a gas, ¿verdad? Luego la centrifugación, que implica centrifugar. Acuérdate que centrifugar es mover con rapidez, con velocidad, alrededor de un eje, darle vueltas a algo, pues a mucha velocidad. A eso se le llama centrifugación. Y entonces aquí las sustancias se van a separar por la densidad que cada una de ellas tenga, el peso, pues, ¿de acuerdo? Porque densidad no ha habido necesidad de platicártelo todavía, pero ya te lo platico después, verás que es un tema interesante también. Luego, el método organoléptico es el que utiliza los sentidos para separar: la vista, el olor, el color, el tamaño, la forma, la textura, ¿sí? Para poder separar un componente. Insisto, si te pedí alguno de los que no te platiqué, mándame un mensajito y mañana antes de empezar te los platico. Muy bien. Ahí te va la tarea. Ahí te va la tarea para el día de mañana. Lo primero que vas a hacer
¿Te acuerdas que en la lista de 25 mezclas, después me pusiste si eran homogéneas o eran heterogéneas, pero me quedó una columna todavía, ¿recuerdas? Pues bien, en esa columna ahora vamos a escribir cuál método utilizaríamos para separar la mezcla, ¿sí? Por ejemplo, si tú me dijiste cornflakes, pues con leche, pues yo utilizaría la filtración, a lo mejor, sería la más eficiente. Por ejemplo, si tú me dices una limonada, yo quiero separar el azúcar del agua, pues entonces ahí me parece una evaporación, sería lo más práctico. ¿Sí me explicó? Quiero quitarle el metal a la tierra, pues yo utilizaría magnetización. Quiero quitarle la cebolla a mi sándwich, pues método organoléptico. La sangre que me sacaron ayer, pues centrifugación. ¿Sí me explicó? Eso es lo que vas a hacer. En esa tercera columna vas a escribir qué método usarías para separar esa mezcla. ¿Estamos entendidos? Perfecto. Y luego vamos a empezar con esta tarea de investigación. Para mañana, miércoles 23, voy a necesitar que me investigues esas malas palabras. Energía, ¿qué es energía? Define energía. Y luego, ¿qué es la energía calorífica? ¿Qué es la energía eléctrica? ¿Y qué es la energía radiante? Esto para el miércoles. Y para el jueves, le vas a seguir con qué son cada una de estas energías. ¿Qué es la energía hidráulica, la energía mecánica, eólica, geotérmica, mareomotriz, solar y química? ¿Sale? Esta es entonces, muchachos, la tarea para el miércoles y para el jueves. Muchachos, les aviso que es altamente probable, que es seguro, más bien, es seguro que para la próxima semana vamos a necesitar la tabla periódica. Recuerda que te recomendé un tipo de tabla, búscala. Me dijeron que la tienen en Papelerama, me dijeron que la tienen en Casa Maris, pero pues ya no sé de qué otros lugares frecuentes, papelerías de barrio que le llaman, no sé dónde pueda haber, pero de veras fuertemente te recomiendo ese tipo de tablas. Para la próxima semana, mediados de la próxima semana, estaremos empezando a necesitar esa canija tablita periódica. Muchachos, por el día de hoy es todo. Nuevamente les pido, hagan sus tareas a tiempo, vean los videos en cuanto les lleguen, ¿sí? Y se van a quitar mucho gorro. Chavos, tengan una excelente tarde. Aquí le dejamos por el día de hoy. Adiós.